Mi nombre es Máximo Orozco, como bien dijeron recién, Fil Agronomist, zona central del país, zona núcleo. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver variables que están presentes en todo el ciclo de cultivo, en el cultivo de maíz, y su condición o su manejo varía de acuerdo a un año, si es un año niña o un año niño. Y la verdad que cambia bastante su situación. Por otro lado, en la otra parte de la presentación, vamos a ver mecanismos de compensación de rendimiento, dentro de los cuales vamos a profundizar en dos de ellos. ¿Qué nos pasó esta campaña? O bien dicho, ¿qué no nos pasó? Nos pasó de todo. Tuvimos heladas tardías, tuvimos heladas tempranas, tuvimos falta de agua, sin duda, tuvimos picos térmicos, pero más allá del pico térmico fue la duración de ese pico térmico que nos causó destrozos en todos los cultivos de la campaña. Estamos acostumbrados a tener el agua, ¿no? El agua es nuestro socio número uno en la producción y la verdad que esta campaña se hizo desear tremendamente. Pensamos que la campaña pasada, 21-22, había sido drástica o complicada y realmente no fue tan así. ¿Por qué? Porque el trigo, la verdad que no fue tan malo, tuvimos sojas aceptables, maíz de primera aceptable y el maíz tardío que siempre va muy de la mano y muy emparentado con las lluvias de fin de enero, febrero, que se terminaron dando esta campaña pasada. Bien, ahora, yendo a la campaña actual, 22-23, es la que realmente nos pegó mal. ¿Por qué? Porque veníamos sumando déficit de agua en el perfil. Y sumado a eso no tuvimos ningún aporte o cero aporte por parte de la lluvia. Vamos a clasificar o vamos a enumerar a las variables que tenemos en el ciclo productivo del maíz, que están siempre, ¿no? Sea la condición del año que están siempre, las vamos a agrupar en dos grandes pilares, en dos grandes grupos. El ambiente por un lado, donde tenemos muchas variables que son referidas al suelo y otras variables que son referidas al clima, al tiempo. Hay algunas de ellas las podemos manejar, tenemos inferencia y otras tenemos que saber leerlas. ¿De dónde? Del pronóstico. Perfecto. Y por otro lado tenemos el híbrido, podemos sumar el otro pilar que es el híbrido, que de la misma manera tenemos variables que sí podemos manejar y variables que tenemos que saber leer. ¿De dónde? Del híbrido que vamos a elegir del mercado. Yendo puntualmente al pilar ambiente, podemos mencionar el estado del perfil del suelo al momento de la siembra. ¿Hacemos agua útil? Hacemos agua útil, es una práctica que se implementó recién este año. ¿Por qué? Porque estamos notando realmente el déficit de agua, pero si no veníamos acostumbrados a ¿qué? A tener agua en el perfil, a tener influencia de napa, a tener lluvia, entonces era una variable que no la teníamos en cuenta. Hoy por hoy tenemos que saber cuál es nuestro punto de partida en cuanto a humedad del suelo. Tipo de suelo, ¿es lo mismo un suelo arenoso, un suelo arcilloso? Tengo agua en la napa, ¿llego a la napa? Quizás tenga un impedimento subsuperficial. Implementemos prácticas de manejo que me permitan poder llegar a ese agua que al momento hoy no la tengo disponible. Manejo previsto de la nutrición, está todo vinculado. Fíjense que análisis de suelo, estado del perfil del suelo, va todo de la mano. Todas las variables están todas completamente correlacionadas. Manejo previsto de la nutrición, ¿qué voy a aplicar? ¿En un año niño, en un año niña? ¿Aplico toda la siembra? ¿Lo reparto? ¿Qué tipo de fuente uso? ¿Protegida? ¿No protegida? Me parece que hay muchos ítems dentro de cada una de estas variables que actúan de diferente manera de acuerdo al año ambiental que tengamos. Ubicación de maíz en la secuencia, rotación. Esto fue clarísimo este año. ¿Qué nos hace el agua? Nuestro gran socio. Nos enmascara un montón de situaciones de manejo. Quizás yo tengo una deficiencia en mi manejo particular en el ciclo de cultivo. Como me llueve, no me doy cuenta que estoy haciendo casi una macana. El año que no tengo el agua, esas macanas quedan todas completamente expuestas. De hecho, este año lo vimos en vivo y en directo, centro de Santa Fe, mismo campo, mismo productor, mismo híbrido, casi mismo manejo, excepto la rotación, historial del lote. Tuvimos
o tuvo ese productor una condición de cada lote completamente distinta. Un lote avanzó en su ciclo y el otro completamente se quedó a mitad de camino. Son todas cositas que tenemos que ir viendo. Perdón. Pronósticos climáticos. Es una variable que está a nuestro alcance y que es muy fácil acceder a ella, y tenemos que tomar como referencia el pronóstico climático. Yo si vengo inicialmente cumpliendo con los puntos anteriores, ¿no? Yo sé que no tengo agua, el pronóstico me dice que voy a tener un año niña, o hay más chances de que sea un año niña, ¿me voy a arriesgar a sembrar un maíz de fecha temprana, con la poca agua que tenga y esperar a que llueva? ¿O soy un poco más inteligente y trato de buscarle la vuelta a esa situación? Hoy por hoy hay diferentes estrategias a las fechas de siembra de maíz, que lo vamos a ver a continuación. Y comportamiento medio de esas condiciones y la variabilidad. ¿Qué me está diciendo eso? Yo sé que en una zona en particular tengo ubicado el periodo de lluvia y tengo ubicado el periodo de máxima demanda atmosférica bien marcada, o la tengo definida en un periodo de tiempo. Entonces yo tengo que sembrar mi cultivo para alocar su periodo crítico en la época más favorable para el cultivo. Pasando al híbrido. Me siento incómodo con esto, no me puedo acomodar, discúlpenme. Pasando al híbrido, fecha de siembra. ¿Qué podemos decir con fecha de siembra? Podemos hacer un maíz temprano, un maíz de segunda. ¿Bien? ¿De segunda sobre qué? Sobre un trigo puede ser cosechado, puede ser dejado como cobertura, puede ser con un cultivo de servicio. Y acá mencionamos el maíz tardío, que maíz tardío este año pasó a ser, en algunos casos, una consecuencia a no tener humedad para sembrar el maíz de primera. Pero esto lo quiero dejar bien claro. El maíz tardío no es una consecuencia, o no solo es una herramienta para cuando no pude sembrar mi maíz temprano, sino que el maíz tardío es una herramienta y es una estrategia completamente válida en mi sistema de producción de maíz. ¿Por qué? Porque me está dando estabilidad, me da potencial de rendimiento. Hoy no nos conformamos con un maíz tardío de rendimiento medio. Hoy exploramos altos potenciales, y es más, deberíamos alocarle a un lote de maíz tardío el mejor ambiente que podamos, o bien hacer un manejo estratégico de mi volumen de maíz en mi sistema de producción. ¿Por qué? Porque siempre que le damos al maíz temprano los mejores lotes y los peores lotes van al maíz tardío. Entonces pues comparamos, la verdad el tardío no anduvo tan bien. Bueno, el maíz tardío me está brindando, de hecho hay varias entidades regionales, los CREAS, que avalan este porcentaje de siembra de maíz tardío y su estabilidad y sus resultados. Densidad, temón, que lo vamos a ver a continuación, pero hoy por hoy es una variable que empezamos a manejar, bien, como variable, no como una constante, y que años como este nos dan una mano más que importante. Espaciamiento, hay gente que está yendo a 70, hay gente que está yendo a 35, por motivo de maquinaria, por motivos de logística. A 35 cubro antes el surco, pero si lo cubro en estado temprano, consumo agua y no lo tengo para después. Hay un montón de conceptos o preconceptos dentro de esta variable que hay que analizarlas en detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque cada ambiente es distinto a otro de otra zona. De hecho, hay un compañero de equipo que tiene varios trabajos hechos con espaciamiento, que de hecho los presentó el año pasado en este mismo congreso. Potencialidad. Acá ya pasamos a la parte donde yo tengo que empezar a ver y estudiar y analizar y debatir, si querés, con mi asesor o yo mismo, de los híbridos del mercado, estas 4 variables que siguen a continuación, ¿no? Que forman parte del pilar híbrido. Potencialidad, ¿qué techo tiene ese híbrido? ¿Cómo se comporta en mi zona? Adaptabilidad, es lo mismo. ¿Cómo anda este híbrido acá? ¿Se adapta, no se adapta? ¿Tiene compensación? ¿Tiene tolerancia a estrés? Va todo de la mano. Y nos metemos en las últimas 2, que van a pasar a ser las protagonistas de acá en adelante, que es comportamiento frente a estrés y capacidad de compensación de rendimiento, con los diferentes mecanismos. Comportamiento frente a estrés es cómo se comporta el híbrido en cuestión cuando empeoran las condiciones del ambiente. Bien, yo planteé una situación hipotética, de un ambiente hipotético. Ambiente, recuerden que es todo lo que mencionamos anteriormente, no es solamente si llueve, es todo el conjunto de cosas que yo armé. Bien, cuando empeora ese conjunto de condiciones y el híbrido me mantiene el rendimiento, es que tiene comportamiento frente a estrés.
¿Qué pasa si vamos del otro lado de la curva, ¿no? Donde yo planteé una situación hipotética y el híbrido, y las condiciones del ambiente mejoran o aumentan ese índice ambiental para la densidad que yo he planteado. O sea, me quedé corto, necesito que el híbrido tenga capacidad de compensación, ¿bien? Para no quedarme corto en el rendimiento. Hay diferentes mecanismos y los vamos a ver a continuación. Resumiendo un poquito todo esto, que es clave, es lograr estabilidad sin perder captura de potencialidad en el rendimiento. ¿Con qué? Con todo lo que mencionamos anteriormente. ¿Qué pasó con el maíz y la superficie? ¿A dónde se hace maíz? ¿Qué se hacía antes? ¿Qué se imaginan que es esto? Esto es maíz temprano, campaña 21-22, representa el 40% de la superficie de maíz de esta campaña pasada. No está actualizado todavía el radar, si no ya lo hubiésemos puesto. ¿Qué se imaginan que es esa superficie que está bajo ese círculo? Esa es la superficie que antiguamente se creía que era netamente maicera, muchas gracias, netamente maicera por excelencia hace muchos años atrás. Esto ya es historia, esto ya no está más así y no es tan así. De hecho, ya con la siembra de primera ya vemos que nos estamos saliendo de esa superficie. Ahora, miren esto. Esto es maíz tardío, es el 60%. Bien, representa el 60% de la superficie de siembra del año pasado. Ahora, ¿a dónde nos estamos yendo con maíz tardío? Rompimos fronteras para todos lados, para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. La verdad es algo espectacular. Y de hecho, no sería tan espectacular porque hay zonas que son netamente productoras de maíz tardío. Observen Córdoba, observen norte de Buenos Aires, observen el norte. Evidentemente, ahí tenemos estabilidad y tenemos potencial de rendimiento. Acá tenemos el gráfico conjunto, ¿no? Donde se solapan los dos porcentajes de siembra y miren a dónde estamos haciendo maíz. Obviamente tenemos diferentes ambientes con diferente manejo y diferente comportamiento de los materiales, de ahí la importancia de conocer en detalle el genotipo que pensamos sembrar en cada ambiente. Ligado a esto, un trabajo que hizo Gustavo Madoni, que nos dice claramente que tenemos diferentes ambientes, lo que estamos diciendo recién. Así como el maíz colonizó nuevas áreas, nuevas superficies, ¿no? Que antes no se llegaba con el maíz, tenemos diferentes ambientes. Y diferentes ambientes son diferentes rendimientos y diferentes manejos. Hoy por hoy yo me animo a sumar en ese mapa de la derecha de rendimiento, ahí perdón, no les dije las referencias, color más oscuro es máximo rendimiento y los colores amarillo y naranja es la máxima densidad. Es como que va de la mano un máximo rendimiento con una máxima densidad por hectárea. Hoy me animo a decir que hay muchos ambientes del gráfico de la derecha que le pondría un color verde, se teñiría bastante más de verde y sí haciendo un manejo diferencial con la densidad. Esta situación se va a empezar a torcer con la nueva genética que tenemos en el mercado. ¿Qué hacemos desde Brevant? ¿Qué hacemos para empezar a manejar todo esto? Generamos mucha información. Tenemos 16 MIPS en todo el país, desde Tandil hasta Lajitas, en el este, en el oeste. Tenemos 16 lugares donde hacemos mucho desarrollo de información. Los MIPS son módulos de innovación Brevant, ¿correcto? Hacemos muchos ensayos internos para desarrollo de nuestros propios materiales, pero hacemos muchos ensayos ligados a ustedes, a asesores, a productores, a los canales de venta. Entonces hay mucha información disponible, solo tienen que consultarnos. ¿Por qué remarco ambiente y densidad en verde? Porque son realmente las dos variables que a continuación las vamos a desarrollar y son las que tienen mucho impacto y más en un año de estrés como este. Esto es un enfoque clásico y que también está quedando viejo, gracias a Dios. Esto nos dice que nos dice que tenemos densidad y rendimiento y que nos está marcando este tipo de curva, que tenemos una densidad óptima para lograr un máximo rendimiento, ¿correcto? Si yo me paso de esa densidad o no llego a esa densidad, me estoy penalizando rendimiento, o sea, me estoy cayendo, o sea, que estoy atado a una densidad solamente a un valor bastante absoluto de densidad.
Esto era un enfoque antiguo. Hoy por hoy los híbridos del mercado están tendiendo a otro tipo de comportamiento, porque los 3 colores son los 3 colores en base al cambio de ambiente, ambiente de baja, de mediana y de alta productividad, muestra el mismo tipo de comportamiento. Este es el enfoque actual, esto es lo que estamos viendo, ¿a dónde? Lo vemos en todos los ensayos que hacemos en todo el país hace ya varios años. Esto me está diciendo que hoy por hoy tenemos un rango de densidad óptima para un máximo rendimiento. Ya no tenemos un valor absoluto de densidad, sino que tenemos un rango. Bien, tenemos que saber manejar esa densidad. ¿Y por qué te cambia? Si yo tengo un rango, pongo una sola densidad y chau. No, esto va atado a lo que decíamos recién. Tenemos ambientes desde Tandil hasta Lajitas que no son iguales. ¿En qué cambian? En todas las variables que mencionamos anteriormente. Correcto, es un manejo bastante complejo, pero que se puede hacer. Hoy por hoy podemos decir que la densidad pasó de ser un valor absoluto a ser un rango de densidad óptima. Este es un trabajo hecho en el cinturón maicero de USA. Es como que nos ratifica lo que estamos diciendo. ¿Y qué nos dice aparte el gráfico? Que a medida que yo aumento la calidad del ambiente, a medida que mi ambiente mejora, ambiente, recuerden que no es solamente ambiente si tengo el suelo más lindo o me llueve más, ambiente es todo lo que dijimos anteriormente, donde mejoro el ambiente, la densidad empieza a subir sin dudas porque no puedo sacar 15.000 kilos con 30.000 plantas, ¿no? Hay una cuestión lógica, pero el rango se mantiene, lo que sí se hace es cada vez más estrecho. Ahora, ¿cómo podemos construir o cómo podemos explicar este cambio en la tendencia de la curva de densidad? Simulemos esto es una representación esquemática, una curva de densidad, ¿no? Para un rendimiento, esto es lo clásico, trazamos una línea en el máximo rendimiento. ¿Qué pasa si yo elijo una densidad, la cual después el ambiente me resulta peor al que yo esperaba o había planeado? Supongamos, no llovió nunca más. ¿Correcto? Necesito que el híbrido tenga en este caso, tenga tolerancia a estrés. Entonces, si el híbrido tiene tolerancia a estrés, esa curva no se me cae en rendimiento y tiende a estar más paralela a la línea roja. Vayámonos al otro extremo. ¿Qué pasa si para una densidad que yo elegí, de acuerdo al ambiente que yo estimé que iba a pasar, ese ambiente mejoró mucho? Supongamos, volvió a llover en algún momento. Necesito que el híbrido tenga mecanismos de compensación, plasticidad reproductiva, que yo pueda capturar ese recurso, que yo pueda capturar esa mejora en el ambiente. ¿Qué mecanismos de compensación tenemos o plasticidad reproductiva? Tenemos macollaje, tenemos prolificidad, tenemos espiga flexible. Bien, ¿y por qué remarco en verde número de granos y peso de granos? Porque son 2 variables que últimamente no se las tenía muy en cuenta y hoy por hoy son los protagonistas en cuanto a compensación de rendimiento. Cerramos los últimos slides para lograr rendimientos estables, bien, en cada ambiente es necesario ajustar la densidad para cada híbrido, teniendo en cuenta el mecanismo de compensación de cada uno de los híbridos. Tenemos que conocer en detalle el híbrido que estamos por elegir. Obviamente va a ser un híbrido Brevant, ¿no? ¿Impactan todos los momentos, los mecanismos en el mismo momento? Esto seguro que no es así. ¿Qué mecanismos tenemos? Ciclo de maíz. ¿Cuál es el mecanismo que antes trata de compensar ese exceso de recursos? Tenemos el macollaje. Bien ahí. Ahí se ganó una gorra, Gaby. Macollaje. Correcto, exactamente. Es un mecanismo que la planta, estando en un estado inicial de su ciclo, percibe que le sobran recursos, le sobra agua, le sobran nutrientes, hace otra caña al costadito de la caña principal, que lo que no significa que después ese recurso esté sobrando todo el ciclo de cultivo y me pueda hacer un macollo productivo, ¿no? Ahí nos metemos en otro tema, pero dejemos el tema instalado. ¿Cuál le sigue a continuación? En el tiempo, temporalmente también, la prolificidad. Bien, la planta llegó con una sola planta sin macollos, llegó el momento, hizo una espiga, la llenó lo más que pudo, le siguen sobrando recursos, me hizo una segunda espiga, ¿correcto? ¿Cuál sigue después? Flexibilidad, espiga flex, es cuando la espiga compensa con un número de granos, tanto número de granos por hilera como mayor número de hileras. Se da a posterior de la prolificidad, ¿correcto? ¿Y cuál es el último mecanismo que hoy está actuando en muchos híbridos, no todos, en muchos híbridos del mercado? Es el peso de granos.
el peso de granos. Somos muy insistentes nosotros en los field agronomies, en las jornadas que hacemos, en los MIPS, rompiendo las espigas, quebrando, mostrándolas, porque realmente se ve mucho la incidencia, el impacto del peso de granos. Son granos bien profundos, bien, donde captan la mejora en el recurso. ¿Y qué es lo bueno de que el peso de grano se dé último? Que nos da todo el tiempo posible para poder capturar ese recurso. Donde yo confío en un híbrido o un híbrido que es 90% macollador, me pasó la etapa de macollaje sin el recurso ese excedente y me viene la lluvia recién pasada la floración, yo ya soné porque ese híbrido me compensa por macollaje y no por peso de granos. Entonces, un híbrido que tiene compensación por peso de granos es el que más me espera y el que más chance tiene de poder capturar ese exceso de recursos. ¿Clarísimo? Acá sí, se me va un poco la mentira y pasamos a los datos. Pasamos a los datos. Estos son gráficos hechos y análisis hechos con datos de los MIPS. Vamos a ver porcentaje de compensación por número de granos y por peso de granos. Esto es datos de MIP de Diego Alvear, sur de Santa Fe, campaña 21-22. Temprano, un ambiente de 13.500 kilos. Gráfico superior, peso, número de granos, perdón, por planta. Gráfico inferior, peso de 1000. Tenemos dos híbridos, 83-80 en rojo, 84-72 en azul. Ahí tenemos bien de manifiesto, se ve bastante visualmente, creo, si alguno se anima, pero díganme cuál compensa más por número de granos, ¿no? Evidentemente es el híbrido azul. En el eje X, perdón, tenemos densidad óptima al medio, a la derecha superóptima, una densidad alta, ¿no? Y a la izquierda densidad subóptima. La óptima en este caso son 80.000 plantas, las supra son 105-110.000 y las sub son 60.000 plantas. ¿Qué pasa cuando voy pasando del óptimo a la supra y del óptimo al subóptimo? Tenemos respuesta de ambos híbridos en el número de granos y en el peso de granos. Pero ¿qué queda bien claro ahí? Que el híbrido 84-72 es el que más me compensa. ¿Por qué? Por número de granos. Es un híbrido que tiene compensación por flexibilidad de espiga. Y el híbrido 83-80, observen en el gráfico inferior, que es el análisis de peso de 1000 granos, ya arranca en la densidad óptima ya con un mayor peso de 1000 que el otro híbrido. Y tiene mayor respuesta hacia la subóptima o hacia la supraóptima. O sea, ahí estamos ya conociendo el mecanismo de compensación de cada uno de los híbridos, que es muy importante. Otra cosa importante en ese gráfico, que después lo vamos a ver un poquito más adelante, es la respuesta que tenemos por peso de granos. ¿Qué se consideraba antiguamente, hasta en la misma facultad, o hoy por hoy, cuando hacemos un cálculo de estimación de rendimiento, planificación? Es como que el peso de grano le ponemos un valor constante, ponerle 300 gramos, ponerle 280, ponerle 310, anda por ahí. Bueno, eso hay que empezar a romper con esa cultura. Estamos teniendo peso de 1000 granos que rondan los 350, 380, 400, y acá no se los quise poner porque me iba a decir que le estaba mintiendo, pero tenemos valores de 430, 440 gramos de peso de 1000, ¿correcto? O sea, es un índice que hoy por hoy no es constante, es una variable y muy variable. En las fotos de la derecha vamos a ver, obviamente no vamos a ver la flexibilidad de espiga del 84-72 porque es una espiga que está cortada, lo vamos a ver en la foto que sigue, pero sí me sirve la foto para poder comparar la profundidad de grano que tiene el híbrido 83-80, que sí me compensa por peso de granos. Observen la longitud de esos granos, Eso es todo llenado, eso es todo peso de 1000. Acá sí podemos comparar, comparemos dentro de las bandejas, no entre bandejas, están en diferentes focos, pero vamos a ratificar un poco lo que estamos viendo. Bandeja de la izquierda, 83-80, acá tenemos 60.000 plantas versus 95.000. Esto es con 0 nitrógeno adicional, es con el nitrógeno que tiene solamente el suelo. Observen la espiga bastante fija que hace un híbrido, ¿no? El 83-80. Observen que tenemos un aumento de más del 50% en la densidad, de 60 a 95.000. Y se percibe una diferencia en las espigas, pero no es tampoco tan marcada. O sea, es un híbrido que tiene una alta tolerancia a estrés. Por otro lado, el 84-72, que es la bandeja de la derecha, misma condición, ahí sí nos manifiesta ese híbrido como él compensa con número de granos. Hace una espiga más flexible, hace más granos por hilera, hace más hileras. Correcto, es un híbrido que tiene tolerancia a estrés, pero
mucho menos que el híbrido 8380. Acá tenemos la misma condición, pero con N adicional. Tenemos 250 de N total. Y acá reconfirmamos la misma situación. Obviamente hay que ver el número, hay que sacar el margen, pero observen cómo se comporta el híbrido con 35.000 plantas más. Es casi constante. La verdad que tiene una tolerancia a estrés excelente. Y el 8472 nos marca su capacidad de poner mayor número de granos por planta, ya sea por granos por hilera o por número de hileras, cuando está a densidades medias. Resumiendo, 8380, alta tolerancia a estrés y compensación por peso de granos. 8472, algo menos de tolerancia a estrés, pero tiene una altísima compensación por flexibilidad de espigas. Este gráfico está buenísimo, está hecho con 3 ambientes, un ambiente de 7.5, uno de 10.5 y uno de 14.5 toneladas, ¿correcto? Tenemos una diferencia de 93% entre el ambiente de baja al ambiente de alta producción. Gráficos superiores es número de granos por planta, gráficos inferiores es peso de 1000 granos. Obviamente todos son comparables, están todos hechos en la misma escala, al margen de que pertenezcan a diferentes sitios de ensayo. ¿Qué podemos ver? Situémonos en los 3 superiores, que decíamos que es número de granos. Del ambiente de 7.5 al de 10.5 prácticamente no hubo diferencia en el número de granos por planta. Esto es en promedio, ¿no? Cuando pasamos del ambiente de 10.5 a 14.5 aumentamos un 26%, bien, ese índice, ese valor de número de granos. En general, con toda la batería de datos, tenemos que el número de granos por planta entre el ambiente de baja y el ambiente de alta aumenta un 30%. ¿Y qué es lo más lindo de este gráfico? Cuando hablemos de peso de 1000 granos y vamos del ambiente de baja al ambiente de media, ya ahí tenemos un 20%. Le sumamos un 10 o 12% más cuando vamos del de media al de alta. Y lo que me encanta es esto, es que en promedio, con toda la batería de datos, porque evidentemente 21 más 12 no es 40, pero con todo el paquete de datos completo, tenemos un aumento de más del 40% en el valor de peso de 1000 granos. O sea que tenemos datos suficientes para decir, che, el mecanismo de compensación de peso de granos es realmente significante y es para tenerlo muy en cuenta hoy por hoy. Acá juntamos las dos variables, ¿no? Siempre hablamos de número de granos y de peso de 1000 granos. Acá los juntamos como rendimiento. Y díganme ustedes si está bien o está mal este gráfico, pero creo que está bien, ¿no? Tenemos densidad óptima, superóptima y subóptima y el comportamiento de ambos materiales. A una densidad óptima, ambos se comportan similares, estando un poquito arriba del 8380. Pero ¿qué pasa cuando me paso de densidad? Cuando voy a una densidad superóptima. ¿Cuál se bancaba un poquito más el tamaño de espiga? ¿Cuál mantenía una espiga un poco más fija y tenía más tolerancia a estrés? El 8380 y está de manifiesto con un mayor rendimiento. ¿Qué pasa cuando me voy a una densidad subóptima? Es lógico lo que vemos ahí. El 8380, hacer una espiga más fija, no es su mecanismo. Su mecanismo de compensación es por peso y tolerancia a estrés. Me quedo corto de plantas directamente, me quedé corto de plantas. ¿Cuál me compensó mucho más? Me compensó más el 8472, que hace mucho más granos por espiga. ¿Qué pasa cuando cruzamos esta misma metodología con nitrógeno? Al maíz le encanta el agua, le encanta el nitrógeno. Esto muestra que a dosis crecientes de nitrógeno muestra el mismo comportamiento, que es lo bueno de ver estas gráficas. Y medio convalidando lo que estamos viendo hasta ahora, observen que el 8380 obedece a máximos rendimientos ¿en qué densidades? Densidades medias a altas. ¿Por qué? Porque tolera el estrés, tolera mucha planta. ¿Qué pasa con el 8472? Observen que ¿a dónde logra su máximo rendimiento? En densidades medias a bajas. ¿Por qué? Porque hay que saber manejar o hay que aprender a manejar los híbridos por ambiente y por su capacidad que tienen de compensación y de tolerancia a estrés. Ya casi estoy. En este caso, cuando quiero elegir un híbrido, esto es un gráfico donde tengo rendimiento medio de los ensayos y en el eje Y rendimiento del híbrido en sí.
Bien, la línea gris es el rendimiento medio del ensayo. Situémonos en el híbrido rojo, por ejemplo. ¿Qué nos marca ese híbrido? Que en rendimientos bajos de ese ensayo, o en índice ambiental bajo, o en un ambiente desfavorable, me rindió más que el promedio, me rindió más que el resto. ¿Qué tuvo ese híbrido ahí? Tuvo tolerancia a estrés, bien, se la bancó más. ¿Qué pasa ese mismo híbrido en valores de alta densidad, de alto potencial? Se cayó, rindió mucho menos que el resto. ¿Qué le faltó a ese híbrido? Le faltó mecanismo de compensación, sea cual sea, pero le faltó mecanismo de compensación. ¿Con qué híbrido me quedo en este caso? Me quedo con el híbrido celestito, ¿está? Que se comporta de buena manera o está por encima de la media en un índice mental bajo o en un rendimiento bajo y está casi igual al rendimiento medio del ensayo en ambientes de alta densidad. Ese híbrido tuvo las dos cosas, tuvo tolerancia a estrés y tuvo compensación de rendimiento. Cerrando la cuestión, tenemos que saber cuál es nuestro punto de partida. Yo no puedo planificar, no puedo llevar adelante un cultivo, sea maíz o sea el cultivo que sea, sin tener una idea de dónde estoy parado, ¿no? Después, los mecanismos de compensación y tolerancia a estrés, ¿qué nos hacen? Nos ayudan a atenuar esa diferencia en la elección correcta de la densidad, donde yo elegí una densidad alta y me vino un ambiente distinto, o una densidad baja y me vino un ambiente distinto. Bueno, eso estos mecanismos nos permiten tener esa plasticidad, si quieren, o esa adaptación a ese rendimiento. Después, ¿qué más? Resulta imprescindible conocer el mecanismo de compensación y tolerancia que tiene cada híbrido. No todos los híbridos se comportan de la misma manera. Después, los mecanismos se dan en diferentes momentos, eso lo vimos en la gráfica del ciclo de maíz, no todos se dan en el mismo momento y no todos los híbridos tienen todos los mecanismos y sí hay híbridos que tienen uno o dos o más mecanismos. Eso tampoco hay que excluirlo. Hay que decidir darle importancia a lo que es peso de granos. Como dije hoy, hay mucha información. Aprovéchennos, llámennos, consulten con la vía que sea, pero tenemos mucha información para brindarles. Y lo que mencionábamos con el gráfico del mapa es que la siembra de maíz se fue a un montón de ambientes, nuevos ambientes distintos que tenemos que saber manejar a cada uno como tal, como individuo. Hagamos la tarea, planifiquemos con información. Yo estoy seguro que haciendo una buena planificación a tiempo, de manera temprana, nos deja más tranquilos que después estar esperando un chaparrón posteriormente. Muchas gracias.